alabanza, a disponer bien nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios ahora y después para ver, gastar, comer la palabra de Dios, las promesas de Dios hechas tangibles en el sacramento. Vamos a tomar un momento para pedir que el Señor ahora nos ayude en la predicación de su palabra, para que escuchemos ante todo la voz de Jesús. Eso nos interesa mucho más que escuchar la voz de este servidor. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, queremos que tu Espíritu descienda ahora con unción para transformar estas palabras torpes que yo he preparado en poder divino, en verdad, en luz, en gracia. Y dispón, Señor, todos nuestros corazones para recibir aquello que tienes preparado sin duda para cada uno de nosotros, para que hoy, este día de Pentecostés, sea una renovación de aquello que hiciste hace 2000 años. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. La fe cristiana es una fe trinitaria, es decir, que creemos en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Podemos apreciar en el Antiguo Testamento sobre todo que el Padre es protagonista, pero se anticipa la venida de Dios Hijo, Jesucristo. En el Nuevo Testamento apreciamos que el Hijo es protagonista y sin embargo se anticipa la venida y la obra del Espíritu Santo. Seguramente hay más que uno aquí en esta mañana que no entiende muy bien esta idea del Espíritu Santo. Quizás nos es más fácil concebir de un Dios que es Padre. Quizás es fácil concebir de un Dios que es Hijo. Pero ¿qué es esto del Espíritu Santo? Es por ello que nos conviene a toda la cristiandad conmemorar el día de Pentecostés en este domingo. Recordar que 50 días después del domingo de Pascua, un Jesús resucitado y ascendido a la diestra del Padre nos envió juntamente con su Padre al Espíritu Santo en gran poder a la Iglesia, para que la Iglesia cumpla su función. En esta mañana voy a destacar 3 razones por las que necesitamos la cristiandad de un Pentecostés continuo. Si bien es un acontecimiento único y irrepetible, la Iglesia del Señor Jesucristo necesita de un Pentecostés continuo para su vitalidad. Primero, el Espíritu Santo es quien convierte el caos en cosmos, el desorden en orden. En los primeros versículos del Génesis encontramos ya por primera vez al Espíritu Santo aleteando como una paloma sobre la creación que en ese momento estaba sin forma, desordenada. Y la obra del Espíritu Santo trae cosmos, o sea, convierte aquel cosmos en aquel caos en cosmos, aquel desorden y aquella creación informada en una creación bella y formada. Luego en Génesis capítulo 3, en un acto de autonomía moral, de autodeificación, el ser humano, nuestros primeros padres, hacen caso omiso al único mandamiento de su buen padre en el huerto del Edén y comen del fruto prohibido, y al hacerlo reintroducen el caos en el orden creado. Un poco más adelante, en el capítulo 11 de Génesis, encontramos a la humanidad ya en rebeldía contra su Dios, su Creador, en una llanura.
y confabulan contra su creador a fin de crear una torre, un edificio, que conocemos como la Torre de Babel. Qué más inocente que construir, ¿no?, lo que sería como una pirámide, un figurat. Pero en el fondo lo que estaba haciendo la humanidad era confabular contra la misión de Dios de extenderse sobre la faz de la tierra y cubrir la tierra con el conocimiento de su gloria. O sea que es una oposición descarada contra Dios su Creador. ¿Qué hace Dios? Confunde sus lenguas. Y por la falta de poder comunicarse, la humanidad tiene que abandonar el proyecto de Babel. ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué son estas lenguas de fuego? Es la inversión de Babel. Pentecostés es la inversión de la Torre de Babel. Estos discípulos que están llamados por Jesús a edificar ahora un edificio vivo, su iglesia, reciben una efusión del Espíritu Santo para que se entiendan unos a otros en sus distintas lenguas, a poner los fundamentos de lo que sería la institución más longeva de toda la historia, la iglesia del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos fue dado para convertir el caos de la humanidad, el caos de nuestras vidas, en cosmos, en orden. El Espíritu Santo, cuando viene a la vida de una persona, lo que observamos es que el caos da paso al cosmos, el pecado y la adicción dan paso a la justicia y la libertad. Y quizás algunos de nosotros estamos aquí en esta mañana y estamos luchando con comportamientos compulsivos y no acabamos de ganar la victoria sobre ellos. Con toda la cristiandad, en este día clamamos: ven, Espíritu Creador, rompe cadenas, convierte el caos de mi vida en el cosmos precioso que tú quieres que mi vida sea. Lo primero que vemos del Espíritu Santo es que convierte nuestro caos en cosmos. Yo no entraré en detalles, pero yo he tenido adicciones y comportamientos compulsivos y yo no podía contra ellos. Pero el Señor nos da una efusión de su Espíritu Santo para darnos poder. Amén. El Espíritu, en segundo lugar, el Espíritu convierte caos en cosmos. El Espíritu Santo da poder. El Espíritu Santo vino para darte poder. Abandonados a nosotros mismos, poco haríamos en esta vida. Nos resultarían imposibles las enseñanzas de Jesús. Para empezar, ama a tu enemigo. ¿Quién está a la altura de verdad, no solo de respetar y admirar las enseñanzas de Jesús, sino de ponerlas en práctica? Serían una quimera. Serían ideales inalcanzables. Pero Dios envió al Espíritu Santo, quien derrama la caridad, el amor divino en nuestros corazones para hacer posible lo imposible. Para hacer posible lo imposible. Pocos días antes de Pentecostés, vemos a un Pedro infundido de miedo, niega al Señor Jesucristo delante de una sirvienta. Y este mismo Pedro lo encontramos aquí en Hechos capítulo 2, ante miles y miles de personas, y predica de forma irreconocible, con audacia, el mensaje de salvación. ¿Qué ha pasado en estos pocos días en la vida de Pedro? La respuesta es Pentecostés. Una efusión de poder divino sobre él para transformarle en el Pedro que ahora conocemos, pilar de la iglesia. La iglesia de Occidente se ha debilitado muchísimo, pierde fieles a diario, se cierran templos, catedrales, iglesias. Ha perdido
en gran parte su voz evangelística, perdido en gran parte su voz profética en la sociedad. Por tanto, es urgente que nosotros, su iglesia, clamemos más ahora que nunca. Ven, Espíritu Creador, revístenos nuevamente de poder. Revístenos nuevamente de tu poder. El Espíritu convierte el caos en cosmos. El Espíritu nos da poder para hacer posible lo imposible. En tercer lugar, el Espíritu es el divino capacitador. Ahora lo explico. Es el divino capacitador. Necesitamos de un Pentecostés continuo, porque como cristianos no somos cristianos llaneros solitarios, formamos parte de una comunidad, formamos parte de un organismo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y todos y cada uno de nosotros tenemos un papel vital que desempeñar, todos y cada uno de nosotros. Según San Pablo en Efesios 4, Cristo resucitado dio dones, carismas a su iglesia, dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para capacitar a los fieles para su misión, para las obras que Él preparó para que cada uno de nosotros las lleváramos a cabo. Pero la iglesia durante siglos cometió el gran error de pensar que el Espíritu Santo trabaja desde arriba hacia abajo, desde obispos hacia sacerdotes, y de sacerdotes hacia los fieles, quienes llegaron a ser poco más que meros espectadores en la vida de la iglesia. Este nunca fue el plan de Dios. Voy a leer un texto de San Pablo en Romanos 12. Dice lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no está hablando aquí de clérigos, sino de todos, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes carismas, dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos dones son para cada uno de los miembros de la iglesia. Y la suma de los carismas que Dios, el Espíritu Santo, nos da a cada uno es lo que permite que la iglesia funcione como un organismo vivo y vital para cumplir su misión. Todo ser humano tiene talentos, pero un carisma es un empoderamiento que recibimos por la gracia divina, y no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio del bien común de mi comunidad cristiana, de la iglesia. Imagínate por un momento un cuerpo. Imagínate que yo soy el ojo del cuerpo, el ojo derecho, ¿no? Y el cuerpo va caminando por la calle y yo observo que el pie del cuerpo al que yo estoy adherido está a punto de dar contra una piedra. Pero yo pienso, no es mi problema. Yo soy el ojo, no corro riesgo. ¿Verdad que es absurdo? Porque el ojo forma parte de un mismo organismo con el pie. Así es en la iglesia, que es cuerpo del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos recibido un carisma, un don, al menos un don, de la gracia. Y ese don pertenece, escúchame bien, ese don pertenece más a la comunidad que te pertenece a ti. Mi pregunta en esta mañana es si tú has descubierto ya cuál es tu carisma o cuáles son tus carismas y si los estás poniendo al servicio de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, en conclusión, hemos visto que el Espíritu Santo nos fue dado para convertir nuestro caos
en cosmos, en orden. Nos da poder y nos capacita para nuestra misión, para servir. La pregunta ahora es, ¿y ahora qué? Has cautivado interés, Steve, sobre el Espíritu Santo, pero ¿cómo puedo yo entrar más profundamente en esta vida en el Espíritu? ¿Cómo puedo cultivar más de la presencia empoderadora del Espíritu Santo en mi vida? Gracias por hacerme la pregunta. Dice San Pablo en 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El camino para experimentar más del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es mantenerle una morada acogedora. La clave para experimentar más del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es mantenerle una morada, es decir, tu vida, tu corazón, acogedora. Si yo estoy lleno de soberbia, si yo estoy lleno de autosuficiencia, ¿cómo me va a llenar el Espíritu Santo? Si ya estoy lleno, ya no cabe una gota más. Sin embargo, si yo me vacío, si yo me vacío de mi autosuficiencia, si me vacío de la suciedad también de mi pecado, y si le mantengo una morada bonita, acogedora al Espíritu Santo, puedo decir como toda la iglesia, ven Espíritu Creador, lléname otra vez, necesito tu poder. Así que mis hermanos, mis hermanas, unamos. Esto es un gran privilegio. A mí me encanta el domingo de Pentecostés, porque hay tantas cosas en mi vida que pienso, ¿cómo voy a vencer a esto? ¿Cómo voy a ganar victoria en otro? ¿Cómo voy a conseguir autodominio en el otro? Un día al año, y todos los días del año, la cristiandad une su voz y clama, ven, Espíritu Creador, necesitamos más de tu poderosa presencia en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, convierte el caos de mi vida en esta área o la otra, en el orden precioso que tú quieres dar. Vence mis miedos, rompe mis comportamientos compulsivos. Ven, Espíritu Santo, necesito y necesitamos una nueva infusión de tu poder en nuestras vidas. Ven, Espíritu Creador. Qué privilegio es nuestro, ¿no? No somos huérfanos en esta vida, no estamos solos ante el peligro. Clamamos, ven, Espíritu Creador. No hay una cuota máxima, o sea, se lo podemos pedir todas las veces que queremos y todos los días del año, además del domingo de Pentecostés. Que el Señor selle su santa palabra en esta mañana a nuestros corazones. Amén.